bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Fundación Basilio Paraíso. Hoy tenemos el placer de conversar con Víctor Lapuente, politólogo, ensayista y profesor de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Es colaborador habitual en medios como El País y la cadena SER y autor de libros como El retorno de los chamanes, Decálogo del buen ciudadano o Héroes y villanos. Además, Víctor está aquí en Zaragoza para presentar su novela Inmanencia, una obra que explora el lado más íntimo y filosófico del ser humano y que se desarrolla, como no, en tierras aragonesas. Pero también hemos aprovechado para hablar del contenido del último número de Crónicas Paraíso, que firma nuestro invitado y que es, como vosotros sabéis, una serie de informes sobre tendencias globales editada por la Fundación Basilio Paraíso, en la que Víctor hace un análisis lúcido y provocador sobre el futuro de las democracias. Víctor, bienvenido. Un placer estar aquí, Mercedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de escribir Crónicas Paraíso y la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Sí, bueno, pues te voy a comenzar con una pregunta que quizás sorprenda a nuestros oyentes, porque hoy estás aquí para presentar, como hemos dicho, tu libro Inmanencia, que es un libro de literatura. ¿Qué te ha llevado a dar ese salto desde el análisis político al terreno más literario, más existencial? Pues un día me pregunté, me gustaría escribir la novela que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía 18 años. Una novela que por un lado fuera entretenida, que fuera un thriller, que enganchara al lector, pero que por otra parte nos hablara un poco sobre el sentido de la vida. Y eso es un poco lo que he intentado hacer, ¿no? Hilvanar varias historias, sobre todo el objetivo es entretener, pero que al mismo tiempo vayamos acompañando al lector o a la lectora, porque sobre todo sois lectoras más que lectores, a través de una serie de reflexiones sobre, bueno, cuál es el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es la naturaleza, los problemas de nuestro mundo. Bueno, esa es la parte literaria y ahora vamos a la parte más prosaica, que es la que da objeto a esta entrevista, que es tu Crónicas Paraíso sobre el futuro de las democracias. Sí. En tu texto señalas que vivimos un tiempo paradójico. Nunca habíamos disfrutado de tanto bienestar y, sin embargo, nunca nos habíamos sentido tan vacíos. Hablas de una desconexión entre la salud económica y la salud social. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sociedades tan prósperas parecen también las más desencantadas? Es una gran paradoja, porque mientras en el resto del mundo vive la gente pues muchas veces en regímenes autoritarios, con crecimiento económico anémico, sin embargo la gente considera que prospera más. Por el contrario, en la civilización occidental y en Estados Unidos, lo estamos viendo también en Europa, existe un desencanto generalizado. Estamos creciendo económicamente, España, estamos reduciendo desigualdad, hemos aumentado 4 años la esperanza de vida en España en lo que llevamos de siglo y aún así no hacen más que aumentar los indicadores de problemas de salud mental, ¿no? La angustia que sentimos, la desesperanza, el consumo de ansiolíticos se ha multiplicado por 10 en los últimos 30 años. No es un problema solo de España, es un problema de todo Occidente, con lo cual la raíz seguramente es algo que nos ocurre en Occidente. ¿Qué tenemos en común? Pues los finlandeses, los norteamericanos, los españoles, los italianos, los británicos para sentirnos tan desencantados, y lo estamos viendo pues la furia que transmiten muchas de las manifestaciones de los más jóvenes o estos movimientos nacionalpopulistas, estos hombres fuertes que se están imponiendo en nuestras democracias. Pues yo creo que lo que tienen en común es un individualismo pues exagerado, hiperbólico, un narcisismo en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que la gente se siente pues tremendamente individualista, por una parte empoderada y con derecho a absolutamente todo, y como tienes derecho a absolutamente todo, cuando no lo consigues te sientes desencantado, ¿no? Y esa frustración yo creo que está generando mucha angustia social. Luego hablaremos de ese individualismo, de ese nihilismo que describes estupendamente, pero precisamente estabas hablando ahora de los 3 síntomas que subyacen en ese malestar: la desesperanza, angustia y desconfianza. ¿Cuál te parece el más peligroso para el futuro de la democracia? Yo creo que la desconfianza, porque ese es el parámetro que yo creo que está mejor documentado, que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años.
hace 50, 60 años, el 80% de los norteamericanos consideraba que el gobierno hacía lo correcto la mayor parte del tiempo. Ese porcentaje ha caído a menos del 20% en la actualidad, es decir, un descenso del 60%. Una inmensa mayoría de norteamericanos considera que su gobierno lo está haciendo mal. Esto ocurre en Estados Unidos, donde la gente tiene la bandera y se sienten orgullosos de su país. Imagínate en España, donde siempre hemos sido un poco reticentes a poner nuestra bandera, un poco reticentes a sentirnos pues bueno, identificados con nuestras instituciones, a pesar de que tengamos una larga tradición en España y en concreto en Aragón de leyes antes que reyes, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos esta desconfianza. El 90% de los españoles desconfía de los partidos políticos, un porcentaje mucho más alto que en el resto de Europa. 76 o 75% de los españoles desconfía del Parlamento y del gobierno. Con estos niveles de desconfianza es muy difícil construir algo común. Es muy fácil que la gente considere que los impuestos son un robo a los trabajadores o a los empresarios y que la gente empiece, pues bueno, a justificar el fraude fiscal o a no cooperar, ¿no? Y esa desconfianza para mí me parece lo más preocupante, porque la desconfianza suele anteceder a que nos llegue un vendedor, un chamán, que nos intente convencer de que hay que acabar con todo y entregar el poder a esa persona. Precisamente poniendo el foco, has hablado de Estados Unidos, has hablado de España, y nosotros como fundación ponemos el foco en Aragón. Y Claro. justo acabamos de presentar un informe que hemos llamado Generación Z 2030, Futuro en Construcción, que es un informe sobre la juventud aragonesa y que coincide plenamente con estos síntomas que tú estás describiendo. Y hay un dato que la verdad que nos ha dejado helados, que es que más del 59% de los jóvenes dice apoyar la democracia, que así en términos globales dices, vale, más de la mitad. Más de la mitad, y nos quedamos satisfechos que apoyen la democracia. Pero es que ese mismo informe dice que más de un 18% considera que en determinadas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible. Y lo que es peor, el resto que queda por ciento no se siente incumbido por esta deriva. A la luz de este dato, ¿cómo interpretas tú esa ambivalencia de las nuevas generaciones hacia la democracia? ¿Estamos ante una señal de alarma o ante un síntoma más de la transformación de nuestras sociedades? Hay mucha gente que le quita hierro a estos datos, diciendo que como los jóvenes no han experimentado en sus propias carnes un régimen dictatorial, en abstracto pueden sentirse desencantados con la democracia, pero no han abrazado ningún sistema alternativo. No se sienten, a diferencia de los jóvenes de los años 60 o 70, pues impelidos o motivados por un Che Guevara o por unas doctrinas revolucionarias, o como los jóvenes de los años 20 o 30 del siglo pasado no se sienten pues seducidos por el nazismo, el comunismo, el fascismo, etcétera, ¿no? Esto es la lectura positiva de estos datos, diciendo que la cosa no va más. Pero hay una lectura un poco más siniestra, un poco más preocupante. Y es que quizás no hace falta que abracen un ideal alternativo a la democracia. Simplemente, como comentas, su desencanto hacia la democracia les puede llevar a caer en el nihilismo, en la idea de que no creemos en nada, ¿no? Y es cierto que vemos síntomas de ese nihilismo. Por ejemplo, el FBI ahora tiene un departamento dedicado a investigar los atentados nihilistas, de gente que no es ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, sino que simplemente quiere destruir las cosas, ¿no? Y que no cree en nada. Esa extensión del nihilismo me parece particularmente preocupante entre los jóvenes. Y creo, sinceramente, que no estamos contribuyendo, porque yo creo que los jóvenes les estamos robando parte de su futuro. Si en otro país europeo o en cualquier, digamos, país civilizado que se precie, a los 18, 20 años los jóvenes abandonan el hogar, aquí los tenemos a la mayoría hasta cumplidos los 30. Eso quiere decir no solo que no pueden emanciparse económicamente, sino que incluso hasta cierto punto no pueden emanciparse psicológicamente, no pueden tomar decisiones importantes para su vida sobre cómo, cuándo van a tener hijos, comprarse una casa o estabilizarse en el mercado laboral o irse a otro sitio a trabajar, etcétera. Y eso yo creo que es un problema muy importante. Entonces, abordar la vivienda y la emancipación de los jóvenes es algo que se lo debemos. Luego, que hagan ellos con esa libertad, pues creo que está en sus manos, ¿no? Pero de momento yo creo que los tenemos un poco secuestrados en nuestras casas. Siguiendo con este tema, que todo tiene una relación,
precisamente en la segunda parte del texto describes que las democracias occidentales se están adentrando en una fase de convergencia narcisista. Imagino que es la fase previa a ese nihilismo o... Sí, yo creo que es fácil caer en el nihilismo cuando eres muy narcisista, porque la otra cara del narcisismo, decir que somos estupendos, que nos lo dicen desde la más tierna infancia hasta este mensaje que nos van repitiendo constantemente los coaches de nothing is impossible, tú lo puedes conseguir todo, tú eres especial, nadie puede cortarte las alas, etcétera. La otra cara es el desencanto o el sentirte o el victimismo, sentirte de que bueno, si no has conseguido algo grandioso con tu vida es porque alguien te ha hurtado esa posibilidad, entonces empiezas a responsabilizar a los otros. ¿Quiénes son? Pues los banqueros o los inmigrantes, los culpables de que las cosas no me funcionen bien. Entonces yo creo que el narcisismo genera una serie de sentimientos negativos, ¿no? El victimismo y luego y después de ese victimismo podemos acabar en el nihilismo o en cualquier tipo de aberración ideológica. No creo que el aumento de este tipo de grupos, terroristas, de este tipo de amenazas a todo el sistema, ¿no? De gente que no cree en nada, no cree en ningún tipo de institución, no cree en los medios, no cree en la iglesia, no cree en el Estado, no cree en las empresas, eso es muy peligroso. Creo que debemos transmitir a nuestros jóvenes pues bueno, posibilidad de creer en las instituciones, ¿no? En lo que perdura entre nosotros desde hace cientos, por no decir miles de años. Y algo bueno tendrán si han durado tanto tiempo y creo que podemos rescatar de esas instituciones muchas cosas valiosas porque las instituciones es la manera de mantener y sostener una comunidad. Y si no tenemos esa comunidad vamos a acabar como individuos atomizados, ¿no? Volviendo a esa figura del narcisismo, yo creo que dos personajes que representan el narcisismo exacerbado son Trump y Milley. Justo ayer o antes de ayer se volvía a hablar de ese triunfo de Milley, que por eso te digo que muchas veces tú dices la confianza en las instituciones, todos confiamos que después de una experiencia de un tiempo de estos personajes en el poder, la población se iba a desencantar y sin embargo han salido reforzados y siguen siendo triunfalistas. Ahora, por eso decimos, gracias a este triunfo de Milley, en parte podría deberse a ese apoyo de Trump, que por su parte también está recibiendo un apoyo muy reforzado en parte de la sociedad americana. Hay que ser optimistas o no con el futuro de las instituciones y con las reglas que nos habíamos dado. Creo, Mercedes, que vimos la época de los dirigentes narcisistas, claramente, ¿no? O sea, gente que organiza conciertos para gloria personal, ¿no? Como Milei o como Trump en América. Pero es que lo que estamos viendo en Europa vemos a la extrema derecha liderando las encuestas, al menos durante un tiempo en Alemania, obviamente en Francia no hablemos, en el Reino Unido el Partido Conservador, que ha sido quizás el partido fundacional y el pilar de la democracia europea, porque es el primer partido, digamos, o el partido más longevo de nuestro continente, pues va a ser barrido seguramente por este Reform Party. No hablemos de Italia, obviamente, en una situación parecida. Vemos este problema. Yo creo, sin embargo, que a corto plazo, las sociedades están todavía preparadas para rechazar estos como mínimo, la Europa occidental están preparadas para rechazar los intentos que tienen estos líderes y voy a utilizar un verbo que no se utiliza en español, pero que creo que deberíamos utilizar, los anglosajones ya utilizan, que es autocratizar. No van a ser capaces de autocratizar nuestras democracias porque creo que ni los jóvenes ni los más mayores van a ser seducidos por esta ideología. Sin embargo, sí que van a producir un cierto desgaste todavía más de las instituciones. La gente, después de que estos personajes hayan salido del poder, seguramente si las elecciones son limpias y competitivas, como ocurrió en Brasil con Bolsonaro, como ocurrió con Trump tras el primer mandato y como puede volverle a ocurrir a Trump o le puede suceder a Milley, creo que a corto plazo vamos a ser capaces de evitar caer en esta autocratización. Pero ¿qué nos va a quedar después de estos líderes? Después de estos líderes muy probablemente vamos a tener unas instituciones más débiles. Vamos a tener un gobierno de Estados Unidos que no puede pagar ni el sueldo a los funcionarios.
y yo creo que va a contribuir al descreimiento y esa sensación de desencanto ciudadano hacia todo lo colectivo, hacia todo lo común, y es muy fácil que nos vayamos refugiando en nosotros mismos y pensemos, de aquí tengo que salir yo solo porque no existe comunidad, no institución, no existe nadie que me eche una mano cuando lo estoy pasando mal. Hace unos días, y esto también va al hilo de lo que estás hablando de conceptos como libertad, que en estos últimos años está pervirtiendo esta palabra. Decía el filósofo Byung-Chul Han, que acaba de ganar el premio Princesa de Asturias, que vivimos en un régimen despótico neoliberal que explota precisamente la libertad. ¿Coincides con esa idea? ¿Se ha convertido la libertad en una nueva forma de control o de malestar dentro de nuestras democracias? Sí, yo creo que tiene razón al echarle la culpa a la derecha neoliberal. Y ya lo ha dicho él y lo ha dicho mucha gente y ha criticado a la derecha neoliberal. Creo que también podemos acusar a la izquierda, yo no quiero llamarla neoliberal porque no les gusta, pero ultraliberal. Ha habido una izquierda también que ha fomentado el individualismo. Es verdad que la derecha ha fomentado el individualismo económico, es la idea, te puedes enriquecer, no existe ningún freno para tu enriquecimiento, que lo fomentó claramente Berlusconi, pero también Boris Johnson o Donald Trump. Da igual, haz lo que tú quieras, explota a quien quieras, lo único que cuenta es tu propio interés. Esto contraviene la idea tradicional de la izquierda democristiana de que existe un freno, que es la doctrina social de la Iglesia, que dice, oye, hay que tratar a todo el mundo bien, hay que ganar un beneficio, pero tienes que respetar a los trabajadores, crear la empresa como una comunidad, que eso es algo yo creo que muy bueno y además también muy bueno para el capitalismo, o sea, y para el propio desarrollo de la empresa a largo plazo, no a corto plazo obviamente, pero sí a largo plazo. Entonces yo creo que esos proyectos a largo plazo de la derecha los ha derribado el neoliberalismo, como dice Han, pero también la izquierda es responsable. La izquierda ha fomentado un individualismo cultural, la idea de que vamos a cortar lo que ellos llaman el lastre de la iglesia o de la religión, que ha sido un pilar fundamental de nuestra civilización durante los últimos 2000 años y que ha asegurado unos fundamentos de igualdad entre hombres y mujeres, entre dueños y esclavos, que ya no existen dueños y esclavos, entre personas de distintas nacionalidades. Todos esos principios cristianos de la igualdad y de la comunidad, la izquierda los ha roto y un poco la izquierda en estos momentos vive atrapada en lo que yo llamo una espiral de los derechos. Cuando oyes el discurso de un político de izquierdas hoy en día es solo derechos. Antes hablaban también de deberes. El viejo lema de la izquierda, de la socialdemocracia, era trabaja duro, exige tus derechos. Trabaja duro se ha olvidado. Ya no exigimos deberes a los nuestros, ya no exigimos sacrificios a los nuestros, lo único que hacemos es proponer más y más derechos a los ciudadanos. Creo que, por tanto, la responsabilidad es tanto de unos como de otros. Bueno, y acabando ya, hablas de otro concepto que es la ciberdemocracia anárquica, en la que las instituciones pierden autoridad y la sociedad se fragmenta en comunidades efímeras que mutan. ¿Estamos asistiendo al final de la política como espacio de deliberación? ¿Qué es esto de la ciberdemocracia? Es un concepto futurista que intento, yo creo, reflejar en la novela en Inmanencia, pero que la idea antecede a la novela y antecede al pensamiento actual. Uno de las primeras personas que yo creo que cabalmente analizó el mundo occidental, la democracia liberal como la conocemos, Alexis de Tocqueville, el famoso filósofo francés, cuando le preguntaron cómo él vería la dictadura del futuro, él dijo, yo no veo un gran hermano, no veo un gran rey oprimiéndonos a todos, y yo más bien veo a una multitud de individuos que están entretenidos en una serie de entretenimientos triviales y banales, que están unos junto a otros, es decir, dando vueltas, entreteniéndose, tocándose, pero sin sentirse y indiferentes a lo que le ocurre al otro. Yo creo que Tocqueville hace 200 años describió lo que estamos viendo en el metro de Tokio hoy en día, en cualquier ciudad española, también en Zaragoza, con la gente enganchada a la pantalla, entretenida en sus propias, en su propio, mirándose al espejo del fondo, que son las pantallas de sus propios deseos y de su propia imagen personal. Yo creo que ese mundo egocéntrico y ególatra, desgraciadamente, nos puede llevar a abrazar una ciberanarquía o ciberdemocracia si alguien nos viene diciendo, mira, aquí tenéis este algoritmo, podéis
ahora sí que ya podéis prescindir del Estado que os roba con los impuestos, de la Iglesia que os impone una serie de normas éticas, o obviamente de las empresas que os están explotando, y simplemente os podéis comunicar los unos a los otros sin necesitar de instituciones. Yo creo que ese mundo es particularmente siniestro y me temo que ese es el mundo al que podríamos acercarnos si no intentamos entre todos de reconstruir los lazos de la comunidad y tratar de moderar este individualismo narcisista. Bueno, la verdad que la descripción es un poco deprimente y ya fuera del guión, por eso me gustaría que para que nos quedemos con un buen sabor de boca, dime algún aspecto positivo de la sociedad de hoy, de los gobiernos de hoy, que algo que podamos decir, bueno, pero a pesar de todo, existe esto. Yo creo que la esperanza está en la sociedad civil. Creo que la esperanza está en la sociedad civil, no en grandes iniciativas, sino sobre todo yo creo que en pequeñas iniciativas. Existen, estoy hablando, por ejemplo, ahora que estábamos comentando sobre los problemas de polarización política y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pues mientras los políticos cada vez se van alejando más, existen iniciativas a nivel social, por ejemplo, en las universidades norteamericanas, iniciativas como similares a Alcohólicos Anónimos, pero en los que se sientan demócratas y republicanos jóvenes y ponen a intercambiar ideas, ¿no? Esta serie de ejercicios de ponerse en los pies del otro creo que puede ser una buena manera, y cada vez lo vemos más. También pienso que la juventud, a pesar de que la tenemos secuestrada en nuestras casas, es una juventud particularmente creativa, particularmente inteligente, y una cosa que tenemos en común muchos profesores universitarios que estamos en contacto directo con los estudiantes es que tenemos dos ideas. Una, que es la que se oye más en los medios de comunicación: los jóvenes de hoy en día no saben escribir, no leen un libro, no saben entrelazar dos frases, etcétera. No voy a entrar en eso, pero bueno, digamos que podría no ser del todo incorrecto, pero por otro lado todos destacamos la enorme creatividad, la capacidad de emprendimiento, la capacidad de esfuerzo y el tesón que tienen, ¿no? Yo creo que lo estamos también viendo fuera de la universidad. Hay un renacer espiritual yo creo que en la sociedad, desde el último disco de Rosalía Sí. a la película sobre los domingos, y pasando también modestamente por la novela Inmanencia, y creo que eso también es síntoma de esperanza del futuro. Bueno, pues yo creo que con estas últimas palabras no vamos a indagar más para quedarnos con este buen sabor de boca y solo nos queda darte las gracias y, bueno, volver a repetir que el Crónicas que tú has escrito nos invita a mirar más allá del presente y a preguntarnos por la base moral y espiritual de nuestras democracias. Y nosotros os invitamos también a que leáis nuestros documentos y que nos sigáis. Y a ti solo gracias y mucho éxito en la presentación de tu libro y tu novela, y espero que vendas muchos ejemplares. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes.